Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta emisión de Encuadre Iberoamericano, Leonardo García Tsao y yo, Fernanda Solórzano, hablaremos del cine iberoamericano que ha retratado la represión a los movimientos sociales del pasado reciente y no tan reciente. Es un tema que vuelve a cobrar vigencia ante el nuevo panorama político y autoritario en el mundo y, sobre todo, otra vez en algunos países de Latinoamérica. Repasaremos también la obra del cineasta español Fernando Trueba y hablaremos de la presencia y logros iberoamericanos en festivales como San Sebastián, como Málaga y, por supuesto, en el Festival de Venecia, en donde el mexicano Michel Franco obtuvo el León de Plata por su película Nuevo Orden. Como siempre, haremos un homenaje a los cineastas recientemente fallecidos y también repasaremos los estrenos iberoamericanos en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Leonardo. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Pues bueno, como ya adelantamos, este programa lo vamos a dedicar a revisar películas y documentales que han hablado, que han reflejado cómo distintos gobiernos, distintas dictaduras... Casi siempre militares. Casi siempre militares en distintos países de Latinoamérica han reprimido a aquellos que se manifiestan en contra. Y sí, ha dado casi a un subgénero de cine. Sí, porque por desgracia, en toda nuestra historia, es muy común el golpe de Estado militar y la consecuente represión de los que están en contra del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, eso ha dado pie al atropello de derechos humanos, en fin, a una serie de crímenes que muchos de ellos ni siquiera se han resuelto, se han esclarecido. Digo, no se han hecho oficiales. Sí, exacto. No se han reconocido como tales, ¿no? Ni se ha llamado a juicio a los responsables, ¿no? Y por lo mismo, eso ha derivado que en el cine también haya, es un universo enorme, porque habla justo de tres momentos, hay el cine que habla de la represión en sí, ¿no? de los momentos de manifestación y de represión, pero también todas las secuelas que esto ha dejado, en el caso, no sé, de las abuelas de Mayo, cómo siguen buscando a sus hijos, todos estos duelos no resueltos. Sigue tiene secuelas. No sé si a ti te pasó, a mí me pasa que en festivales muchas de las secciones, sobre todo en documentales, siguen siendo, si son argentinos, si son chilenos, siguen aludiendo. Es una cicatriz que, más bien no ha cicatrizado, es una herida que no ha cicatrizado. Es una herida abierta. Así es. Sí. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por todo ese universo. Vamos a aludir tanto a las películas que registraron o que hablaron de esos hechos, como de aquellas en donde hay personajes que aún no se recuperan de aquello, ¿no? Y ahora que estamos conmemorando el 2 de octubre, pues tenemos que hablar primero de las películas mexicanas, que por mucho tiempo fue un tabú, era imposible referirse al 2 de octubre, aunque no se olvida, pero había un veto, ¿no? El único pedazo de película que teníamos era El Grito, que se exhibía de manera clandestina, nunca se estrenó oficialmente, ¿no? Se veía en cineclubes, en la universidad y tal, pero no... Fue hecha por estudiantes de cine. Bueno, Leobardo López Areche, que era estudiante del CUEC, sí. Y es muy interesante porque es pietaje de ese momento. De todo el movimiento, es una historia del movimiento. De cómo fue progresivo. Sí. Empieza a contar desde julio, ¿no? Sí. Desde que se empezaron a dar estas trifulcas en las preparatorias. Sí. Y cómo empezó a intervenir el ejército, cómo fue creciendo de algo que hubiera parecido... no tendría que haber llegado a eso. Los estudiantes al principio lo que pedían era que no hubiera injerencia del ejército en asuntos universitarios, y esto, derivó en lo que ya conocemos, en la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Y es muy impresionante en El Grito escuchar los discursos, las arengas de Díaz Ordaz en contra del movimiento, con la preocupación de que pronto se iban a celebrar los Juegos Olímpicos y había como que no dar la impresión de que México era un país conflictivo, ¿no? Sí. Y bueno, hasta que en el 89 Jorge Fons dirige Rojo Amanecer, de la que ya hablaremos más ampliamente en el próximo segmento, pero es la primera vez que se aludió en una película de ficción al 68, ¿no? De hecho, al 2 de octubre en concreto, ¿no?
Que ya, bueno, ya hablaremos de eso también, pero ya tuvo sus problemas justo por eso. Tuvo problemas de censura, desde luego. Por supuesto, sí. Y hace poco hablamos aquí en Encuadre Iberoamericano del documental Olimpia. Sí. No es documental, es una ficción. No, es una ficción. Es una ficción. Es hecho con rotoscopio. Así es. Calcando imágenes del documental El Grito, ¿no? Que creo que no funciona muy bien. Creo que es mucho más afortunada Tlatelolco, el verano del 68 de Carlos Volado, que es la trama principal de Amarte Duele en el contexto del movimiento del 68, ¿no? Que no es casual porque es el mismo argumentista Fernando Sariñana y la misma guionista Carolina Rivera, su mujer. Entonces la trama se inserta de manera natural, debo decir, de la diferencia de clases sociales entre la chica, que es una chica fresa de la Ibero, y él, que es un joven estudiante de la UNAM. ¿No? A mí me gustó mucho esa película, y creo que fue injustamente ninguneada, o no sé qué pasó. Sí, es subvalorada, porque la película incluso históricamente es muy justa, es más exacta que Olimpia, de hecho, de los hechos históricos. O sea, va marcando el progreso del movimiento con letreros, ¿no? Y cómo eso afecta la relación de los dos enamorados, ¿no? Y le da la vuelta un poco al estereotipo de la niña que parecería que no le podría interesar los movimientos. Aquí ella es la que quizá desde una ignorancia de cómo podría terminar esto, desea en participar, y su novio o su pretendiente, que es quien tiene conocimiento más cercano de lo peligroso que puede ser todo, intenta impedírselos. Hay como un giro ahí. A mí me gustó, ojalá se pueda volver a ver. Lo único que no funciona es, creo que cuando se enfoca la cúpula del poder, ¿no? Cuando se muestra a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría con actores que no se les parecen, y cuando luego vemos en televisión al verdadero Díaz Ordaz, pues como que se desenmascara toda la farsa, ¿no? Esas partes fueron las que menos me convencieron, pero creo que en general la película se ve bien, ¿sí? Como tú dices, habría que rescatarla. Así es. Del olvido, ¿no? Ha habido pocas películas de ficción en México, creo, que esas hablen dos son las únicas, esas y Olimpia, sí, son las tres. Y Rojo Amanecer. Sí, por eso digo, perdón. Rojo Amanecer, Olimpia, y sí, son las únicas. Más ha habido sobre todo documentales que hablan de la guerra sucia posterior, ¿no? Que ha habido muchas películas que enfocan cómo se reprimió también secretamente, bueno, y muy abiertamente, el 10 de junio, el jueves de Corpus, en la película de Roma. De Alfonso Cuarón. Ahí está filmada muy bien cómo se soltó el ataque de los halcones, de los llamados halcones, a los manifestantes, ¿no? Que fue otra. Decía Cuarón que él tenía el recuerdo de una foto que vio en el periódico, que sería la foto que uno lo ubicaría como uno de los fotogramas de la película, donde se ve la mueblería a lo lejos, ¿no? Que ya ves que ahí suceden varios asuntos de Roma. Así es. Dice que el de niño escuchaba todo el tiempo que si los estudiantes, y los estudiantes, y los estudiantes, y él era niño, no era universitario, pero decía, pues yo también soy un estudiante. Entonces decía, ahí me di cuenta de lo peligroso que puede resultar ser alguien, quien sea, quien estigmatiza, ¿no? Bueno, sí hay otra película de ficción, pero ya también luego lo hablaremos, Canoa, de Felipe Casals. Sí, que es una consecuencia un falso documental, del movimiento. Exacto, sí. No, es una consecuencia del movimiento del 68. Sí. Pero bueno, en otros países se han dado, tienen también su beta de películas sobre la represión, pues sí, porque como dijimos al principio, se han sufrido muchas dictaduras en este continente, en la parte sur del continente, y en España también se padeció el franquismo durante años y años y años, hasta su muerte en el 75. Y de hecho hay películas que, sin ser sobre el franquismo, usan muchas metáforas para aludir al monstruo y aludir. Por ejemplo, El espíritu de la colmena, claro, es una película que no tendría, en ningún momento se menciona esto, pero la imaginación de las niñas Franco, sí, de esta amenaza da lugar a la idea de que hay un ser escondido que puede hacerte daño, ¿no? Sí. Y bueno, y Carlos Saura también Carlos Saura habló metafóricamente en toda su primera parte de su carrera, sí. Sí, así es. Y después ya hubo películas mucho más evidentes, ¿no? En contra de Franco y sus secuelas, ¿no? Hablamos recientemente de La trinchera infinita, que era precisamente de cómo se perseguía a los disidentes, a los que fueron republicanos después del triunfo del franquismo. Y esta película era interesante, una película que ya comentamos. Sí, que también narra el horror de fuera desde dentro, ¿no? Estas películas como Rojo Amanecer, que lo hacen sin necesariamente mostrar. Sin salir a la calle, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de Chile, por ejemplo, creo que
caso de Patricio Guzmán es el documental, sí. El documentalista en general de la dictadura. De Pinochet. Sí, que ha marcado toda su filmografía. De hecho, es como su tema permanente en Patricio Guzmán. Sí, lo ha abordado desde diferentes ópticas, pero siempre la consecuencia de la dictadura, ¿no? También Pablo Larraín, creo que sus primeras 2 películas, y Postmortem, de las cuales también ya hablaremos, pues están situadas en la época de la dictadura y tampoco muestran necesariamente, bueno, Postmortem sí muestra cuerpos y sí muestra sangre, pero más bien es el clima lo que dejan ver, ¿no? El clima del miedo, el clima de no saber qué puedes decir que en ese momento pueda llegar a los ojos, o a los oídos, perdón, indebidos y te convertiría a ti en un prisionero, ¿no? Exacto. Sí. Y en Argentina hay muchos casos. Hay muchos casos también padecieron de una dictadura militar. Y tenemos el caso de La Noche de los Lápices de Héctor Olivera, que habló directamente de 6 jóvenes que son secuestrados por los militares y desaparecen. Y sí, es tremenda, ¿no? Vamos, yo la volví a ver hace poco y, vamos, tiene estas cosas de las películas de los 80 que lo decíamos en Knockout, que de repente la música... Que la música es la que Pero bueno, eso es una frivolidad lo que estoy diciendo, porque lo que retrata bien esta película es un poco lo que pasó en México, que en principio los propios estudiantes no se imaginaban las consecuencias que iban a tener. Incluso se mofaban de las medidas, de las advertencias que les hacían en las escuelas de no poder estar haciendo, y pues bueno, y termina en esta historia de represión espantosa. Sí, desapareciendo. Desapareciendo. ¿No? Que es el caso de Garage Olimpo, otra película que se refiere a lo que ocurre en esos centros de detención no oficiales, donde incluso no hay una lista, no hay una lista de nombres, simplemente desaparecen, ¿no? Son torturados y luego echados al mar. Echados al mar, sí. Sí, es una película terrible, Garage Olimpo. Digo, terrible en términos la dramáticos. Comentamos hace poquito cuando hablábamos de cárceles, ¿no? Sí. A películas argentinas también fue sobre todo muy famosa. A mí no es que no me guste tanto, pero bueno, es Kamchatka. Kamchatka también habla de una familia que se Marcelo Piñeiro. De Marcelo Piñeiro, que se refugia en una casa de campo con Cecilia Roth y con Ricardo Darín, ¿no? Con Ricardo Darín. Sí, ante la amenaza de él es un abogado de derechos humanos y por lo tanto está en la mira, ¿no? Y sus hijos no saben qué están haciendo. Ahí es un poquito cómo se puede manejar el tema de la represión. Los niños juegan a que son Houdini y entonces eso, bueno, pues de alguna manera está relacionado con cómo esconderte o cómo desaparecer. Sí. Y son los abuelos los que al final les aconsejan mejor ellos quedarse con los niños, porque no, ya les conté la película, ¿verdad? Pero bueno, es una película que ya tiene muchos años. Sí. Y bueno, está La Historia Oficial, que es la primera película argentina en ganar un Oscar, y es, bueno, tú la mencionaste, tú la tienes en la lista. No vamos a... Es que ya tenemos ganas de hablar de nuestras favoritas. Exacto. Pero también está el caso del documental Tiempo Suspendido, de Natalia Brustein, que habla sobre la memoria y cómo es importante tener la memoria de estos crímenes hechos cometidos por la dictadura, ¿no? Sí, de la necesidad de reconocerlos de entrada, de que los gobiernos los recuerden como tales. Sí. Pues podemos pasar a... Sí, en efecto, vamos a hablar de nuestras favoritas pasando esta pausa que vamos a hacer, y también después de que hablemos de nuestras favoritas haremos un in memoriam a los cineastas recientemente fallecidos. No se vayan. Pues estamos de vuelta ahora sí para hablar de nuestras favoritas. Siempre tenemos la tentación de hablar de ellas antes de tiempo. Nos gusta. pero ahora sí ya nos vamos a dar rienda suelta. Sí, bueno, nuestra quinta película, la mía es tuya. El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que ya habíamos comentado cuando se estrenó, cuando se vio aquí. Se estrenó hace unas semanas en Netflix. En Netflix, sí. Entonces es una película, es un documental sobre las secuelas del franquismo y cómo hay gente que sigue buscando a sus cadáveres, ¿no? Entre ellos una señora muy mayor que sigue buscando a su marido,
Y son casos realmente muy entrañables, muy conmovedores. Sí, cómo tuvieron que recurrir a la justicia argentina para que les permitieran pues, recuperar pedazos de... No, y que se considera un crimen lo que hicieron torturadores plenamente identificados, ¿no? Sí. Entonces están los que fueron encarcelados, que también tienen sus querellas contra el régimen, ¿no? En fin, es un documental muy, como les digo, muy interesante y muy entrañable, ¿no? Y ahora mi quinta va un poquito por la misma beta de la necesidad de las personas de ver a sus muertos y de recuperar, aunque sea eso, ¿no? Ya que en su momento fueron pisoteados en todos los sentidos. Es Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, que decíamos es uno de los directores que más ha dedicado su filmografía a cubrir el tema de la dictadura en Chile. Y este es un documental inesperado. Yo lo vi en San Sebastián, fíjate, cuando estrenó hace 10. Y además lo vi ya me quedaba un tiempo vacío y dije, pues voy a ver esto, y no me esperaba. Una de las películas que más me ha gustado, va tejiendo dos historias. La historia de los astrónomos del desierto de Atacama, donde hay un mirador muy importante, y la historia de las personas que siguen buscando en el mismo desierto a sus seres queridos y cómo van recuperando pedacitos de hueso. Y además, cerca de donde están las torres, los miradores, estuvo uno de los principales campos de concentración de pinochetismo. Y entonces ahí hay otra tercera historia muy interesante de cómo hubo un grupo, y además Guzmán entrevista a uno de ellos, a uno de los sobrevivientes, de cómo hubo un grupo que se dedicaba también a la astronomía. Y entonces ellos mismos eran los astrónomos, que precedieron a los que ahora están. Hay un personaje alucinante que decía que contando los pasos podía más o menos medir las dimensiones. Hizo una réplica perfecta de todo el conjunto, que por supuesto cuando los guardias lo encontraron se le hicieron romper, pero ella ya lo tenía en la memoria y lo reprodujo. Muy interesante, y no sé en dónde lo puedan ver, pero seguramente está en alguna plataforma. Sí. Y bueno, mi cuarta es Tiempo Suspendido, de Natalia Brustein, que ya habíamos comentado un poco, que es un documental también muy familiar, porque trata de la familia de la directora, trata de su abuela, que perdió a sus 3 hijos en la dictadura, los desaparecieron. Entonces la abuela es parte del movimiento de las Madres de Mayo, y ya es una mujer mayor y ya está perdiendo la memoria. Entonces el documental es sobre cómo es importante preservar no solo la memoria personal, sino también la memoria histórica, ¿no? Además, ella había sido abogada, había sido una activista importante, ¿no? Sí. Y causa muchos sentimientos encontrados el documental, porque nota a Natalia que su abuela es feliz cuando se olvida de su pasado. Hay esa paradoja. Y hay un momento en el que recuerda quién es ella y hasta le ves una mueca física de dolor, porque se acuerda de todo lo que... Entonces te hace preguntar de tantas cosas, ¿no? Sobre en qué casos es mejor olvidar y en qué casos es mejor recordar. Un documental muy incisivo sobre esto, sobre el tema y sobre la memoria y sus consecuencias, ¿no? ¿Tu cuarta es? Mi cuarta es La historia oficial de Luis Puenzo, que por cierto está en Netflix, además hace poco la pusieron. La versión restaurada que hizo el propio director, y que muestra el otro lado de las mujeres de alguna manera involucradas con seres desaparecidos, porque habla de una esposa de un posible militar, interpretada magníficamente por Norma Leandro, que se da cuenta de que la bebé que tienen ambos es la hija de uno de desaparecidos, y que su marido todo el tiempo le hizo creer que la madre no la había querido, y entonces ella empieza a vivir muy incómoda con la pura sospecha y empieza a averiguar, y bueno, va hasta las últimas consecuencias. ¿Qué haces cuando de pronto te das cuenta de que eres cómplice de algo de un crimen? Sí, bueno, mi tercera es Flor en Otomí, de Luisa Raeli, otro documental que trata lo que yo comentaba sobre las secuelas del 68, que fue el movimiento guerrillero de los 70, así como fue reprimido también, que es el caso de una joven de clase media, estudiaba en el Colegio Madrid, que de repente decidió un día unirse a la guerrilla urbana, y poco tiempo después de unirse al movimiento fue sacrificada junto con sus compañeros en una casa en Nepantla, la casa segura de la guerrilla.
Y es un documental que te habla del compromiso de los estudiantes, no importando la clase social, con el movimiento y con la necesidad de hacer algo contra un gobierno represor, ¿no? Entonces es un documental muy bien llevado, también muy intimista, ¿no? Porque habla de la personalidad de Denis Prieto, que fue la protagonista, ¿no? Sí, quiénes fueron, ¿no? Los reprimidos. Muchas veces nos quedamos en esta idea de... Sí, y desaparecidos, porque no es una muerte que no fue, los no está reconocida. como les decía los revoltosos, Díaz Ordaz, ¿no? Sí. Sí. Mi número 3 es una de las películas de Pablo Larraín que habla de esto, que es Postmortem, que además está basada en un personaje real, que es Mario Cornejo, que fue pues quien se dedicaba a redactar las actas de defunción en uno de los hospitales a los que llegaban los muchos cadáveres los que empezaron a llegar los cadáveres de los desaparecidos. Pero él vivía en otro mundo, vivía desconectado, no se daba cuenta realmente de qué es lo que estaba pasando, hasta que un día le llevan el cadáver de Pinochet, de Salvador Allende, ¿no? Sí. Y lo obligan a dar una falsa, un acta de defunción en donde se declara suicidio, que además es lo que la familia... Es la versión oficial. Es la versión oficial. Sí. Y además cuenta Larraín que la filmaron en el mismo hospital, en la misma sala en donde llevaron qué lata yo diciendo Pinochet, al Allende real. Entonces que fue muy conmovedor incluso la filmación, porque muchos de los quienes habían estado ahí, pues recordaban ese momento, mucho del crew, ¿no? Sí. Interpretado por Alfredo Castro, para no variar increíblemente bien. Sí. Bueno, mi segunda es una película que ya mencionamos, que es Rojo Amanecer, de Jorge Fons. Película que fue un parteaguas en el 89, porque no solo logró librar el peso de la censura, con un detalle, la condición para que se exhibiera es que no se mencionara a los militares. Nada menos, ¿no? Nada menos, o sea, no se puede mencionar al ejército mexicano, todos los culpables eran los del Batallón Olimpia, es decir, los que llevaban el guante blanco, ¿no? Entonces, pero el acierto que es del guión de Javier Robles y Guadalupe Ortega es trasladar todo el horror que sucedía en la plaza a un departamento de Tlatelolco, ¿no? Como lo vive una familia de clase media, los hijos están interesados en el movimiento desde luego y participan, pero, perdón, la represión les va a llegar de una forma terrible al final de los hechos, ¿no? Sí, fue una película que marcó. Marcó, sí. Mucha gente empezó a ver cine mexicano nuevamente gracias a Rojo Amanecer, que sí fue un éxito de taquilla. Con Héctor Bonilla y María Rojo. Héctor Bonilla y María Rojo, un buen reparto, sí. Bichir, ¿no? Los hermanos Bichir, Demián y Bruno. Así es. Sí. Y bueno, ese es tu número 2, ¿verdad? La 2, sí. La tuya es una película que no conozco. Y que les recomiendo mucho, y se puede encontrar en YouTube en varias versiones. Se llama Pinochet y sus 3 generales, del director español José María Persosa, que la idea original era viajar a Chile para hacer un documental de la dictadura, de lo que estaba pasando, pero inesperadamente se vio teniendo acceso tanto a Pinochet mismo como a sus 3 generales, a los 3 generales de la Junta, y en lugar de confrontarlos, en lugar de hacer algo así, hizo una especie como de perfil, como de estos que hacen con toda la mala leche, y le salió muy bien, como estos que hacen a veces las revistas de sociales, ¿no? En donde ellos, cada uno de los generales lo invitaron al equipo a la casa, con la esposa, con los niños. Entonces te das cuenta de esta esquizofrenia de estas personas, ¿no? Que por un lado cometen crímenes espantosos, pero se sienten bienhechores y resaltan valores como la bondad, como la familia. Uno de ellos se siente artista, entonces pinta escenas. Esa fue la escena que se me grabó desde el 2004, que lo vi en San Sebastián. Graba cuadros de pollitos. Que dices, imagínate la disociación, ¿no? Sí. Otro se declara gran lector de Vargas Llosa, de García Márquez, y los documentalistas también muy hábilmente alternan escenas en donde se ve la quema de libros justo de estos autores que habían estado con... Es realmente, pues sí, es como mostrar al monstruo en su lado en los humano, supuestamente. Que eso es importante, porque a veces se cree que quienes hacen mal siempre lo están anunciando y no es verdad, ¿no? Y por eso a veces uno se asocia con quienes no deben. Exacto. Bueno, mi número 1 es una película en 3 partes, La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán también, que es un documental épico. Es toda la historia del golpe de Estado pinochetista, entonces toda la historia del gobierno de Allende, la manifestación cacerolista de la clase media
acomodada, que manifestaban que no tenían comida, que no sé qué, y luego el consecuente golpe de Estado también señalando los intereses americanos que había detrás, los intereses estadounidenses, como Kissinger estuvo involucrado, claro. ¿sí? Y el poder popular finalmente, ¿no? Es una de las películas que se puede ver en YouTube. Yo no sé si estoy haciendo algo bueno diciendo esto, pero no, ahí está. Pues sí, ahí está. Entonces, porque no se puede ver en otra. No, está en las 3 partes, además. Sí, y es un documental realmente no solo sobre el tema, sino como documental es ejemplar, ¿no? Es un documental hecho con un rigor y con una agilidad, porque parecería que es mucho, pero no, el documental es fascinante, ¿no? Sí. Los documentales siempre, bueno, sí. A mí me gustan más que la ficción sí. ya. Y bueno, yo ya estoy previendo que con mi número 1 me vas a decir que estoy haciendo trampa. Pero no, porque es una película que transcurre. Sí, en el 68. Sí, y que además los hechos son derivados de la histeria provocada por Díaz Ordaz. Por Díaz Ordaz, que es la película Canoa de Felipe Casals. Habla de un grupo. Que es una obra maestra, o sea, la han restaurado recientemente y la película se ve como en su momento, sí, ¿no? No ha perdido nada de su fuerza, porque además siguen ocurriendo cosas similares, claro, sí. Los linchamientos de mano propia, ¿no? Además aquí habla de unos jóvenes que fueron a escalar y que ni eran estudiantes, eran trabajadores universitarios. ¿Sí? Pero el cura del pueblo empieza por medio de altavoces, a hacerle creer a los habitantes que son los comunistas, que van a poner la bandera rojinegra. Que son emisarios del diablo, no sé qué tantas cosas. Todo esto en relación a cómo, pues, a la fobia a los comunistas y a los revoltosos que Díaz Ordaz estaba propagando al mismo tiempo en la Ciudad de México. Entonces, pues, era lo que llegaba al pueblo y, bueno, es una película tremenda, estrujante. Sí. Y tiene una especie de formato de falso documental en donde se va narrando. El testigo que interpreta a Salvador Sánchez. Así es. Ese es mi número 1. Bueno. Ya estamos de regreso y vamos a recordar a las personalidades del cine que fallecieron en estos tiempos. En este último mes está la actriz vedette paraguaya, pero radicada en México, Wanda Seux, que tuvo una participación, digamos, no muy importante en el cine mexicano, pero tiene una última participación fabulosa en Bellas de Noche, en el documental Bellas de Noche. De María José Cuevas. Aunque yo me acuerdo ser niña y ver que sí era una presencia muy importante Wanda Seux en estos cabarets de la Ciudad de México. Sí. Vamos, sí era un hombre. Era un hombre, ¿no? sí. Entonces, pues es muy conmovedor el retrato que hace de ella María José Cuevas en el documental Bellas de Noche, que además se puede ver en Netflix, está allí, que es un documental que habla de las vedettes importantes en los años en los que las vedettes dominaban la vida nocturna, pero cómo han vivido sus últimos años. Y Wanda Seux desde entonces ya comenzaba, desde que se filmó el documental, ya se notaba que tenía una enfermedad, es de hecho durante el documental que revela que padece cáncer, y es una escena muy conmovedora. Sí. Y pues la película la revela como una mujer muy bondadosa, muy inteligente. Rodeada de perros. Pues es mi heroína por eso, ¿no? y pues sí, hay en el caso de las 4, me parece que sucede eso, ¿no? Es una mirada muy empática a mujeres que en su momento, bueno, que pues... Fueron símbolos sexuales. Fueron símbolos sexuales, pero después olvidadas, y sin embargo, cómo cada una lidió con el olvido, con el paso del tiempo, que en el caso de ellas, pues es casi una sentencia a ser invisibles, ¿no? Pero el retrato de Wanda ahí es muy conmovedor. Sí. Y bueno, está el personaje de Manuel Loco Valdés, que era un cómico que en el cine, por desgracia, no era su medio, porque el Loco Valdés con un guión realmente no sacaba su inventiva. Era mucho mejor en la televisión cuando le dejaban improvisar. Es que él era eso, era un subversivo total, un anárquico. Nunca sabías con qué iba a salir y sí llegaba a ser muy, muy desconcertante. Para chistoso. Bien. Claro. Me acuerdo una vez que la cámara lo enfocó y estaba dormido en el set, ¿no? Entonces veía su espalda y el loco estaba en efecto dormido, se había echado una siesta y hicieron
edición, cámara, acción, tal, y él seguía dormido. Sí, tenía una especie de verborrea sí, provocadora. Sí, sí. Su programa Ensalada de Locos. Y Ensalada de Locos, que para mí es uno de los mejores programas que ha habido de comedia, ¿no? En compañía de Alejandro Suárez y Héctor Lechuga, que a mí me hacían morir de la risa. Eran realmente... Muy subversivos. Muy subversivos, sí. Y muy irreverentes. Yo me acuerdo que el Loco Valdés era multado de continuo por gobernación, porque decía chistes que no caían bien, ¿no? Como el caso del famoso, ¿cuál fue el primer bombero de México? Bomberito Juárez, ¿no? El héroe de la nación. Exacto, entonces multa, ¿no? Además es un chiste muy inocuo, ¿no? Muy inocuo, muy inocente. Para que se den idea también de las sensibilidades, cómo se hieren aquí, ¿no? Pero bueno, hizo películas, Bikinis y Rock, Dos fantasmas burlones, pero bueno. Y murió Edgardo Nieva. Edgardo Nieva, que es un actor argentino cuyo único papel memorable, según leí incluso de cronistas argentinos, de críticos argentinos, fue en Gatica el Mono, de Leonardo Fabio, donde interpretó a un boxeador de la vida real que se llamaba Gatica, y que era una especie de toro salvaje del Cono Sur, ¿no? Era así como un personaje autodestructivo y tal, y la interpretación de Nieva estaba bien, pero creo que fue su único papel realmente relevante. ¿Sí? Bueno, pues ahora les pedimos que nos acompañen, porque a continuación vamos a hablar de uno de los directores más prolíficos del cine español y más queridos, yo creo que más apreciados por la taquilla, por el gran público. Sí. Es Fernando Trueba. Vamos a hablar de sus películas y también tenemos una cápsula con él, así que no se vayan. En el Festival de San Sebastián. En el Festival de San Sebastián. Fernando Trueba era ya un admirador del libro El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince cuando le pidieron que dirigiera la película. Sin embargo, el autor de Belle Époque no imaginaba ese entrañable relato en la gran pantalla. ¿Por qué creen que los romanos le dieron tanta importancia a los acueductos, a las canalizaciones? Cuando me ofrecen el proyecto, yo lo primero que les dije es, bueno, me halaga muchísimo que penséis en mí, que me ofrezcáis este libro precioso para hacerlo, pero no se puede hacer una película de esto. No se puede hacer, es una historia muy personal, muy íntima. El cine es lo contrario, el cine es una representación, el cine es gente disfrazada y maquillada haciendo de otros que no son, ¿no? Entonces me parecía que era como lo contrario a lo que era ese libro. Ese libro es verdad, cada cosa, cada palabra, ¿no? Y si alguna cosa no es verdad es porque la memoria le ha traicionado, se le ha olvidado algo o ha confundido algo, como es lógico con el paso de los años, ¿no? Entonces, pero bueno, felizmente me convencieron, me acabaron convenciendo y les estaré toda la vida agradecido de que me convencieran, porque ha sido una experiencia muy hermosa hacer esta película. De este momento eres imprescindible para el futuro de este país. Me di cuenta que el libro ya estaba hecho, que el libro ya tenía miles de lectores en todo el mundo, ya lo habían traducido a 1000 de idiomas, y que yo lo que tenía que hacer no era una ilustración ni una adaptación fiel o infiel, que yo lo que tenía que hacer es una buena película, y que en eso tenía que poner todo mi esfuerzo y olvidarme de lo demás. El libro cuenta la vida del doctor Héctor Abad Gómez, un pionero defensor de la sanidad pública que luchó por mejorar la vida de los colombianos. Su denuncia desde el Comité de Derechos Humanos de Antioquía lo volvió blanco de amenazas y fue asesinado el 25 de agosto de 1987 a manos de grupos paramilitares. Como una fuerza de choque que pretende doblegarnos. Sí que había un motor de responsabilidad. Y cada vez que iba conociendo al personaje, cada vez que iba viendo sus programas de radio, sus grabaciones, su implicación política, sus ganas de defender, iba el primero en las manifestaciones, iba el primero en contra de los poderes fácticos, de la religión, de la gente que no hacía nada por los pobres reales, por la gente que sufría, ¿no? Cuando vi esa implicación dije, wow, este personaje es muy grande, este personaje es un personaje al que yo no sé si le voy a dar la piel que necesita, porque soy mucho más cobarde que todo eso, ¿no? Si bien el filme retrata el ambiente social y político de la época, se centra sobre todo en una estrecha relación paterno-filial.
necesitan redes de alcantarillado, planes de vacunación, esto es un desastre. Es para mí una historia de amor, siempre así me la tomé y así decidí hacerla, por encima de una película social, una película histórica o política, que lo es en un cierto nivel, pero sobre todo una historia de amor, ¿no? Y entre un padre y un hijo, y una historia de una educación. Pues es una película, por un lado, muy nueva, muy diferente a todo lo que yo he hecho antes, y por otro lado, lleno de cosas que tienen que ver con cosas que yo he hecho antes. Curiosamente, o sea, es una mezcla de nuevo y viejo, de repetición y de innovación, ¿no? Entonces, en ese sentido es curioso porque, por ejemplo, estos días aquí haciendo entrevistas, mucha de la gente que me entrevistaba me decía que habían pensado en películas mías, en Belle Époque, en otras viendo esta película, ¿no? Y entonces eso quiere decir que aunque sea algo completamente distinto, siempre hay cosas pues de tu mundo, de tu estilo, sobre todo yo creo que más de tu visión del mundo, ¿no? Entonces, aunque aquí el punto de partida sea la visión de Héctor y la vida de él y de su familia, lógicamente, pero también tú al contarla cinematográficamente pones tu manera de contar y tu visión de las cosas, ¿no? Entonces, también eso es bonito. El cine siempre ha sido un arte de colaboración, ¿sabes? Un arte donde contribuye mucha gente, ¿no? Y en distinta medida y en distintas cantidades. Además de la promoción del Olvido que seremos, que cerró la pasada edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Fernando Trueba prepara ya su próximo proyecto cinematográfico, donde volverá a la animación. Para Encuadre Iberoamericano, desde San Sebastián, en País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Esperanza perdió a sus papás en uno de esos campos. Ya vimos la cápsula de Fernando Trueba, vamos a hablar un poco de él. Y hay que decir que yo lo he conocido en 3 diferentes ocasiones y me ha parecido un tipo realmente encantador. Es un tipo muy afable, muy accesible, muy simpático, y me encantaría que me gustaran más sus películas, porque realmente en el trato es, te digo, es realmente el colmo de lo amable, ¿no? Entonces, sus películas, por desgracia, no me encantan. Porque a lo mejor tienen un tono muy parecido todas ellas, ¿no? Sí. Bueno, a mí... Hay una especie de bonomía en sus películas, son películas generalmente optimistas. Y tú no lo eres, ¿no? No, ese es el problema. Sí, sí, es un tipo de cine que puedo entender, a mí me pasa igual que a ti, puedo entender que a muchísima gente... Le guste. Le gusta, a mí me gusta, bueno, quizá la que más me gusta suya es La niña de tus ojos, porque creo que es de las pocas no sé si de las pocas, pero de las que mejor logran integrar temas tan crudos como el nazismo. El nazismo y la comedia, ¿no? Incluso hay actores, bueno, actores dentro de la película, ¿no? Que interpretan a prisioneros que se integran a lo que al final es una comedia. Lo hace mucho mejor que Benigni, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Pues sí, pero sí, es el mismo. Hay que reconocer. Y me parece que con él, Penélope Cruz trabaja muy bien. No, Sí. no quiero decir con él y nunca más, sino hay directores con los que Penélope Cruz saca esta beta cómica de comediante. Y le sale bien. Y le sale bien, y aquí es una de ellas, en donde hace una actriz, habla de un grupo de cineastas que viajan a Alemania para hacer una coproducción. Entonces, de entrada es absurda la idea de que tienen que hacer una película muy española, pero hablada en alemán. Y Goebbels se enamora de la actriz de Macarena. Sí. Entonces, bueno, la película habla de todo lo que tiene ella que hacer para padecerlo, y me parece que es bastante llevadera. Sí. Y tiene una secuela, La Reina de España, que no es tan afortunada, me parece, pero tiene un detalle curioso, que aparece como actor Arturo Ripstein, como productor de cine, ¿no? Hablando en inglés. Eso es para curios, ¿no? Para buscadores de trivia, eso está bueno. Y fíjate que, por cierto, un poco antes de que se estrenara La Reina de España, le entregaron el Premio Nacional de Cinematografía, y él, en su discurso, dijo que él nunca en su vida se había sentido español ni 5 minutos, pero él lo había dicho en el sentido de nunca defendería mi nacionalidad antes que otra cosa, y le causó unos problemas tremendos, porque entonces hizo casi un llamado a boicotear La Reina de España, ¿De veras? sí, Eso firmas. No
y incluso firmas para que otro premio que se le iba a dar no se le diera a él, creo que incluso se logró que no se le diera. Hijo. Y entonces él dio muchas entrevistas diciendo que él, porque también dijo cosas como que si estuviera en guerra con otro país, él preferiría estar del lado del otro país, pero creo que se tomó muy mal esa declaración. Sí, y por supuesto, pues él no lo decía en ese sentido, pero pues le fue muy bien a la reina de España, ¿no? Sí. Yo también la vi, era graciosa también. Otro discurso que le fue muy aplaudido fue el que dio cuando recibió el Oscar por Belle Époque, que fue mejor película de lengua extranjera en su año, y que él le dijo algo así como: debería darle las gracias a Dios, pero como no existe, le voy a dar las gracias a Billy Wilder, que es mi Dios, ¿no? Entonces dijo: gracias, Billy Wilder. Y que Billy Wilder le habló al día siguiente y le dijo: mira. Fernando Trueba, sí, habla Dios. Eso fue muy simpático, sí. Pues sí, pero tiene un don para estas declaraciones que lo pueden meter en problemas. Sí. Antes no lo amenazaron algunos ateos, ¿no? Exacto. Bueno, hay muchísimas películas suyas. Y la mayoría no las conocemos, que es otro problema, ¿no? Conocemos su filmografía de manera salteada. Yo vi Ópera Prima, que se estrenó en México, que era una comedia, como de los primeros ejemplos de la llamada comedia madrileña, que hizo furor en los principios de los 70s, ¿no? Es una película de los 80s, más bien. Sí, en principios de los 80s, que es una comedia muy verborreica, con, historias de amor, eran comedias románticas. Y me acuerdo del personaje que interpretaba a Oscar Ladoire, que era en ese momento un actor muy popular, desapareció, ya no lo he vuelto a ver, que era un tipo verborreico y que mareaba a su prima, por eso se llama Ópera Prima, que era el objeto de su deseo. De su deseo, sí. Pues sí, película simpática también. En Belle Époque es básicamente una película sobre deseo, ¿no? Deseo, sí. El deseo de 4 hermanos. Ajá, de un hombre que llega a un lugar. Que desertó del ejército y llega a una granja donde hay 4 hermosas mujeres. Sí. Interpretadas por actrices básicas del cine español, que son Penélope Cruz, Ariana Gil y Maribel Verdú. No me acuerdo la cuarta quién era, pero eran las 3, sí que fueron actrices emblemáticas de ese periodo, ¿no? Y pues bueno, como ya vimos, su última película fue la que clausuró el Festival de San Sebastián, a ver si la llegamos a ver por acá. Ojalá. Es una película colombiana, curiosamente. Es una coproducción entre Colombia y España, pero es más colombiana, que es El olvido que seremos, ¿no? Ojalá la podamos ver pronto. Ojalá. Sí. Y bueno, en lo que vemos si viene esta película en México, los invitamos, eso sí se los prometemos, a cuando volvamos ver una entrevista que preparó Canal 22 con Carolina Costa y con David Sonana, que son respectivamente fotógrafa y director de la película Mano de Obra, que se va a estrenar ya muy pronto. Y después de eso vamos a echar un vistazo a la presencia de películas iberoamericanas en recientes festivales de cine. No se vayan. Hola, soy David Sonana, soy escritor, y director y productor de cine. El término mano de obra es un término que todos conocemos muy bien, pero pocos nos cuestionamos qué implica, ¿no? ¿Quién es esta mano de obra? ¿Cómo vive esta mano de obra? ¿Qué eslabón son en nuestra sociedad? ¿Qué dice de nosotros la forma en que ellos viven? ¿Qué dice de nosotros como sociedad, como país? Entonces me gusta porque, al igual que la película, creo que es algo que todos tenemos presente, pero muy pocas veces nos cuestionamos. La idea pues viene relativamente fácil a comparación de lo que se tiene que trabajar después para hacer algo de calidad, ¿no? Y en este caso, el contexto de la historia que escogí fue el mundo de la albañilería, y obviamente yo tenía mucho que aprender de eso para poder escribir, ¿no? Y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído. ¿Cómo que había tomado? Pues si Claudia no tomó. La película se ha estrenado, se va a estrenar en diferentes países. Estuvo en Francia, que le fue muy bien en crítica, le fue excelente. En público, un poco más difícil por obviamente la situación que hay hoy en día y la capacidad que tienen los cines de recibir personas, pero le fue bastante bien. Se va a estrenar en China también, en otro país de Europa del Este, no me acuerdo en dónde. En Estados Unidos va a estar en plataformas en HBO, me parece, en octubre. Por una
es que nos sentemos chido, güey, no va a pasar nada. Todos sabemos que estrenar ahorita en cines en cualquier lugar del mundo está difícil. Entonces, pues ya veremos cómo nos va aquí en México. Ojalá que bien. Y después pues empezar a pensar en qué plataformas pueden existir para que le llegue a más gente todavía, ¿no? Bueno, después del paréntesis que impuso la pandemia, ya empezaron a celebrarse algunos festivales. De forma presencial. De forma presencial, lo cual tenía muy nerviosas a muchas personas, pero parece que... En Venecia salió bien, en Venecia saldo salió blanco. Bien. Hasta ahorita todo va bien. Sí, todo va bien. Y vamos a comentar algunas de las películas que participaron y que ganaron, películas iberoamericanas, porque fue en el Festival de Málaga. Sí. La película ganadora fue Las Niñas, de la directora Pilar Palomero. Yo no la conozco. No puede ser que sea ópera prima o primera película, porque no, digo, una de sus primeras películas, ¿no? Pero lo que sí es notable es que una película mexicana, que es Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, ganó 3 premios. Mejor película iberoamericana, mejor guión, de Rodrigo Patterson y Raúl Quintanilla, y ¿Mejor actor? Mejor actor. No sé cómo a Fabián Corres. Ha leído muy bien esta película, a nosotros nos gusta mucho. Sí, la comentamos en Sundance, sí, la historia de un niño que no se resigna a la idea de que su madre tenga una relación. Tengo un novio. Y pues a todo lo que lo lleva a hacer esto, pero es una finura, es una película muy, muy sutil. Sí. Y bien resuelta, bien actuada. Ojalá pronto ya, pero yo creo que sí va a estar entre las... Bueno, Morelia va a estar, ¿no? Sí. Entonces seguramente después se estrenará. El premio especial del jurado fue para una película de Isaír Boyain, La boda de Rosa. Y otro mexicano ganó, tenía ya un premio asegurado, el premio retrospectiva, y encima ganó el premio a mejor director por El diablo entre las piernas, que es Arturo Ripstein. Que también ya hemos comentado. Esta sí ya se estrenó, ¿no? En México, sí. Sí, por lo menos estuvo en la muestra. Sí. No se ha estrenado comercialmente, pero sí se ha visto. Es muy buena película, ¿no? Te gusta mucho, sí. A ti no. Yo tengo mis reservas, pero bueno. ¿Para qué te digo, verdad? ¿Para qué te pregunto? Bueno, el otro festival que se hizo ya de manera presencial y virtual, ¿no? Fue mixto. Las dos cosas, sí. Fue el Festival de San Sebastián. Sí. Que acaba de concluir. Y que, tuvo, sobre todo lo que nos interesa es la sección Horizontes Latinos, donde hubo un gran número de realizadoras, cosa que es siempre sano, ¿no? Sí, vamos a mencionar algunas. Algunas, sí. Está El prófugo de Natalia Meta, Las 1001 de Clarisa Navas, que ya comentamos. La selva trágica de la mexicana Yulene Olaizola, que también estuvo en Venecia. Sin señas particulares, que ya hemos comentado, de Fernanda Valadez. Entonces sí, mucha presencia femenina en la sección Horizontes Latinos. Y el Festival de Venecia, que creo que dio una muy buena lección de cómo se podían hacer los festivales. A ver si eso a la larga sirve para otros festivales que... Sí, se debe de perder mucho de lo que es la esencia, bueno, no sé si la esencia de los festivales, pero mucho del atractivo de los festivales son las alfombras rojas y esto pues durante un buen rato va a ser imposible, pero bueno, están las películas incluso que son muchos importantes. jurados que fueron jurados originalmente cancelaron, ¿no? Como en San Sebastián, que iba a ser Cristian Puyú, finalmente lo sustituyó Matt Dillon, que fue más valiente. Qué rara equivalencia, ¿no? Más bien es una no equivalencia. A Matt Dillon. Sí, ahorita creo que por lo menos muchos jurados están siendo virtuales, ¿no? Sí. Están cuidando. Sí, porque... pero bueno, ahí vino una gran sorpresa para México. Una muy buena noticia, que Michel Franco y su película Nuevo Orden ganaron el Gran Premio del Jurado, que es como el segundo lugar, ¿no? Y un día antes de que se anunciara el palmarés oficial, ya se le había entregado el Leonchino de Oro, que es un premio que era de los críticos, pero además un premio otorgado por los jóvenes, cosa que el mismo Michel dijo en una entrevista que le entusiasmaba mucho porque, vamos, la visión que presenta en su película
pues es de un trastocamiento de la vida tal y como la conoces. Es una película que creo que va a ser muchas olas aquí en México. Muy controvertida, sí. Pero a él le entusiasmaba que los jóvenes hubieran entendido un poco el tema, ¿no? Que era la necesidad de, no sé cuál sería el tema, pero bueno, un poco acabar con los verdaderos responsables de las tragedias en los países, ¿no? Que son las autoridades. La pudimos ver y es una película muy, muy fuerte, una película muy provocadora, que narra un enfrentamiento entre manifestantes y una boda de clase alta, ¿no? Entre ricos y manifestantes que irrumpen en la casa y cometen todo tipo de crímenes. Que es una manifestación que se está dando en toda la Ciudad de México. En toda la Ciudad de México, sí, se desborda, llega a esta casa, a esta mansión de ricos y provocan ahí toda una serie de actos delictuosos que no acaba siendo lo peor, ¿no? No, lo porque peor llaman después como remedio a las autoridades militares. Se declara ley marcial en la Ciudad de México y ahí empiezan los problemas, en serio. Sí, lo que tiene esta película y que a mí lo que más me gusta es el clima de tensión y de peligro inminente que siembra desde la primera secuencia dentro de la casa de los ricos, que supuestamente ahí no tendría por qué estar, es decir, no estamos viendo las escenas de la manifestación. Vimos un prólogo. Se anuncian. Vimos un prólogo de gente tomando un hospital. Sí, ¿no? exactamente. Y escenas de cadáveres. En donde no sabes qué está pasando. Que hay algo que no está bien. Que no está bien. Pero las dinámicas entre los personajes dentro de la boda, quién depende de quién, a quién hay que pedirle permiso para qué, y después al final cómo se reacciona entre la petición de una persona sin recursos, eso es lo que detona un poco, pues no la acción de la película, pero quizá la manifestación que refleja. Están muy bien logradas y los actores están muy bien también, ¿no? Es una película, te digo, muy tensa. Creo que va de más a menos. La primera parte es realmente muy, muy estrujante. Y después la película toma otro camino, que digo, sigue siendo una película muy, muy intensa. Y la resolución no se la vamos a contar, pero es parte, digamos, de un discurso muy pesimista por parte de Michel Franco. Sí, yo me preguntaba cómo la habrán recibido otros países, críticos de otros países. Evidentemente yo creo que ellos lo vieron por el lado de la confrontación entre clases, ¿no? Que ese es un tema que ha estado como permeando el cine últimamente, ¿no? ¿Y la realidad? Pero el tema del ejército y del papel del ejército, a nosotros los mexicanos nos pega muy de cerca, sí, entonces eso es lo que va a ser. Ya mencionamos en la primera parte del programa. Está muy relacionada esta película con todo eso. Todo lo que hemos hablado. Entonces va a ser como una figura muy, muy sensible que se va a tocar y que está bien, creo que se discuta, ¿no? Sí, y se va a estrenar pronto, el 15 de octubre ya se supone que estará en salas. Así es. Y bueno, también una mexicana obtuvo premios en Venecia, que ya habíamos hablado de su película. Selva Trágica, Yulene Olaizola. Ella obtuvo el premio Mejor Dirección por parte del jurado de los críticos independientes. Y hubo una iberoamericana que ganó un premio en Horizonti, que es la colombiana Mariana Zafón, con el corto Tú y Milagros, Entre Tú y Milagros. Okay. Y bueno, ya estamos en la parte final del programa. Como siempre vamos a hablar de las recomendaciones que se pueden ver en plataformas digitales. En este caso, Netflix ofrece 2 títulos que nos parecen interesantes. Por cierto, tanto Flor en Otomí como La Memoria Suspendida, El Tiempo Suspendido, se pueden ver en Filmin Latino, muy bien. ¿no? Por si a alguien le interesa y no ha visto este par de documentales, ahí está la referencia. Y en Netflix, por otro lado, que son los añadidos recientes, hay una película mexicana y una argentina. La mexicana es Almacenados, de Jack Saga, que se estrenó en el 2015. Sí, se estrenó en cine. No tuvo fue bien. Pues ninguna película mexicana. Que no sea comedia. Exacto, pero tuvo buena recepción entre la crítica y entre... que es un encuentro entre 2 personajes, básicamente. Uno interpretado muy bien por José Carlos Ruiz, y el que otro es también, un veterano, por José Meléndez. Sí, pero José Carlos Ruiz tiene una carrera
empezó a actuar en los años 60. Sí. Es una cosa. Es impresionante. Sí. Pero es una película que es muy teatral porque está basada en una obra de teatro. Sí. Y está bien, digo, ellos la sacan adelante perfectamente, a pesar de que sucede en una locación, en una bodega, en donde un chico llega a trabajar y se enfrenta como a todo el pensamiento cuadrado y esquemático del capataz, de quien lleva trabajando en ese lugar años. Toda su vida, sí. Entonces es como la confrontación entre ambas maneras de entender un trabajo y la vida, ¿no? Exacto. Y la otra película tiene que ver con el tema que hemos tocado hoy. Sí, Rojo. Es una película que es previa a la dictadura militar, pero que habla del clima moral que hay entre los habitantes previo al golpe de Estado, ¿no? Sí, en donde no se dice nada, en donde la gente hace como que no sabe, pero sí habla de esta sensación incómoda que precede a quienes van a estar aliados, bueno, que te das cuenta quienes quizá van a estar aliados con la dictadura. Y también sale, bueno, en un papel... Inicia con una de las secuencias más inquietantes que he visto en mi vida, más incómoda, como tú dices, que es un personaje que cede su mesa en un restaurante a otro y de repente lo increpa de una manera tan humillante, ¿no? Es realmente una secuencia que a mí me dejó marcado, ¿no? Porque es el discurso que pronuncia el actor Darío Grandinetti, muy bien, por cierto, es lo que uno quisiera decirle a una gran cantidad de gente. Entonces hay una mezcla de incomodidad y identificación con este personaje. Pero fíjate, ¿no?, que al final ese personaje va a ser el que no necesariamente nos representaría, No, para nada. Y toda la película lo acompañamos a él y a su vida y a su esposa. Él es un abogado y demás, y las conversaciones que tiene. Al final, no les estoy adelantando nada. Quiero decir, hacia el final de la película aparece Alfredo Castro, para no variar, haciendo un personaje que va a atar esta primera secuencia con el desenlace de la película y que ya nos va a anticipar qué es lo que va a suceder, no en la película, sino en el país en el que se desarrolla la historia. Muy recomendable. Ambos títulos muy recomendables. Sí. Así es. Y pues bueno, esperemos que de aquí al mes que nos veamos otra vez, en un mes vuelvan a suceder varias cosas que podamos lo vamos a hacer de cualquier manera. Y nos despedimos. Les damos las gracias. No nos deje de acompañar en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que es un foro en el que comentamos la presencia de las producciones de nuestros países en distintos festivales y también en distintas plataformas. Hasta entonces.